Bienvenidos. En esta última sesión de formularios veremos a cómo analizar las respuestas enviadas. Para ello, en la parte superior tenemos que elegir respuestas y, eligiendo un resumen, obtenemos la estadística pregunta a pregunta. Inicialmente tendríamos el promedio de las notas que se han sacado, la mediana, su rango y el análisis de respuestas. Por ejemplo, ¿en cuántos continentes hay? Con valor numérico hubieran respondido 2, con texto en mayúsculas hubiera respondido una persona, con la respuesta de 5 una persona y con una respuesta de 3 una persona. En la segunda pregunta hubiéramos obtenido 3 tipos de respuesta: elíptico, movimiento elíptico y parabólico. En la tercera pregunta todos hubieran respondido bien, 13 facultades. En la cuarta pregunta algunos hubieran respondido con azul, otros con celeste, otros con blanco y uno con rojo. Y finalmente, en la pregunta de cuántas carreras tiene ingeniería, 4 hubieran respondido con 8, pero 1 hubiera respondido con 9. Si damos clic en la segunda pestaña de pregunta, vemos que tenemos 2 respuestas con el valor 5, una respuesta con el texto 5 en mayúsculas, una respuesta con AI5 y una respuesta con 3. Dando clic a la segunda pregunta, ¿qué tipo de movimiento tienen los planetas?, hubiéramos obtenido 3 respuestas: elíptico, una respuesta movimiento elíptico y una respuesta parabólico, y así sucesivamente. Y con individual podemos ver los cuestionarios de todas las personas, uno a uno. Por ejemplo, en el primer examen, ¿de cuántos continentes hay?, esta persona hubiera respondido que 3. En la segunda pregunta hubiera respondido movimiento elíptico. En la tercera hubiera respondido 13. En la cuarta pregunta habría elegido azul y rojo. Y en la última pregunta habría escogido 8 carreras. Y podríamos ir al siguiente cuestionario para hacer una revisión manual. Ahora bien, podemos elegir, dando clic en la parte superior derecha, en el botón crear hoja de cálculo, donde aparecen 2 opciones: crear una nueva hoja o seleccionar una hoja de cálculo ya existente. Y dando clic en crear, todas las respuestas enviadas aparecen en una hoja de cálculo, donde tenemos en la primera columna la fecha y hora a la que respondieron, en la segunda columna el puntaje que hubieran obtenido, en la tercera columna la respuesta a la primera pregunta, en la cuarta columna la respuesta a la segunda pregunta, en la quinta columna la respuesta a la tercera pregunta, en la sexta columna la respuesta a la cuarta pregunta y finalmente en la séptima la respuesta a la última pregunta. Y esto es muy útil porque podemos usar este archivo de hoja de cálculo para imprimir sus notas, para sacar estadísticas y otros fines. Con lo que concluimos el estudio de formularios. Muchas gracias.